uno de los capítulos más importantes, al parecer en la historia de Skibidi Toilet Multiverse de Dome Studio. En el último episodio especial de esa sección en la serie, el especial episodio 5, al parecer se nos cuenta algo tan importante como lo es el origen de un personaje tan roto y criticado en el pasado por su escala de poder exagerada, que es en efecto Sinister Clockman, conocido en este reciente capítulo de Multiverse antes en el pasado en la precuela de toda la serie como Sebastián en la línea de tiempo original 01 del universo principal, lo que originalmente iba a ocurrir, y de cómo Sebastián, por empezar a tener intenciones siniestras detrás por solo proteger a sus amigos y familia, terminó siendo juzgado de su propio juicio, y el Chief Clockman lo terminó encerrando para reemplazarlo con Ben. Así que eso fue la introducción, y hoy analizaremos Skibidi Toilet Multiverse especial episodio 5. Para empezar, pues bueno, desde el comienzo del capítulo se nos da el contexto sobre la línea de tiempo 01, lo que originalmente iba a pasar en el universo principal de Skibidi Toilet Multiverse mucho antes de que revivieran al tal Clockman y lo volvieran el tal Clockman del futuro, o mejor conocido como Winston. Pues antes de eso, el titán de los Clockmans no era el que conocimos en los primeros capítulos, sino uno llamado Sebastián, que era el verdadero primer titán de los Clockmans en los comienzos de la guerra contra los Toilets, los cuales no podían hacer mucho contra el poder de los Clockmans, y su titán, el mismo Sebastián, aunque limitado en sus primeros poderes, terminó por no solo derrotar Toilets comunes, sino también al mismo científico Toilet, para que después empezara a cuestionarse sobre del por qué él no tenía tanto poder, y que el Chief Clockman le estaba ocultando al parecer cosas, y empezó a tener ansias de poder en contra pues de los enemigos, y no tan limitado su poder como lo tenía, lo que lo llevó a ese mismo pensamiento a cometer su más grave error, puesto que había sido enviado a la base de los Television Mans para protegerla de los Toilets que la amenazaban, puesto que el titán Television Man no estaba aún listo para salir al campo de batalla, y al parecer los Clockmans y la facción de los Television Mans parecían ser muy unidos cuando fácilmente pudieron haber enviado a tanto Sebastián como al titán Speakerman, que aún se encontraba disponible, pero los Clockmans ni pensaron eso, puesto que obviamente Sebastián ya era muy capaz, por lo que el grupo de Clockmans tranquilos de la vida se irían a su base principal sabiendo que su titán iba a resolver ese problema con ya el poder decente que tenía muy fácil, y que no había falta enviarlo con nadie más, aún cuando el mismo Chief Clockman había hablado un poco con Sebastián, y de ahí se pudo ver cómo a le ocultaban cosas que él se cuestionaba, como de que ni hacía falta que nadie de la facción de ellos usaran sus poderes del tiempo para cada cosa, y el mismo Sebastián se cuestionaba del por qué tenían todos poderes limitados, pero que igual le haría caso al Chief Clockman y se terminaría yendo a su misión, y el grupo de Clockmans a su base principal, donde justamente aquí veríamos el origen de otro Clockman, el cual tenía mucho potencial, incluso más que el propio Sebastián, y que era muy único según el mismo Chief Clockman, y que era realmente muy único, llamado Benjamin, el cual era para ese momento todavía una especie de espíritu estudiado por el Chief Clockman y por Elizabeth en una cápsula, y que su apariencia era la de una bola de energía amarillenta muy brillante y fluida, que de ahí se veía el gran potencial de su propio poder que poseía, y que los Clockmans tenían pensado darle un buen cuerpo de titán, claramente, pero ahí sería donde lo peor y más trágico ocurriría, y comenzaría a la Clockwoman o Elizabeth le llegaría un mensaje de la base de los Television Man. El Chief Clockman preguntaría si era que Sebastián había salvado la base como lo acordado con él, pero no fue así. El mensaje sería claro, y aunque no lo hayamos escuchado, si se nos dice lo que pasó, Sebastián había destruido a casi toda la facción de los Television Man y a su titán en vez de salvarlos, y en ese momento muchas hordas de Toilets aparecen a las afueras cerca de la base de los Clockmans, pero Sebastián como si nada aparece, y con su gran poder que demuestra los destruye a todos los Toilets igual sin problemas, y se cuestiona si él siempre debe hacerlo todo, pero el Chief Clockman lo regaña, y Elizabeth le recuerda lo que hizo, y la situación es grave. Todo el grupo de Clockmans y Sebastián se van y llegan a Londres para discutir el tema con Sebastián, y el por qué había hecho tal desgracia. Todos llegan al lugar y el Chief Clockman detiene el tiempo en todo el mundo, demostrándonos su gran poder, y la zona donde estaban la vuelve una cúpula grande fluyendo de forma normal, y el Chief Clockman y Sebastián comienzan la discusión del asunto. La discusión entre Sebastián y el Chief Clockman comenzaría y terminaría
terminaría en un mal desenlace, y durante el proceso Sebastián diría que la razón del por qué había acabado con los Television Man fue porque después de que este los salvara tal como lo tenía que hacer de los enemigos, se dio cuenta de que los Television Man estaban construyendo armas magnéticas y que justamente eso era una de las principales debilidades severas de los Clockmans, que tenían que los puede hasta incluso matar de esa clase de armas, por lo que Sebastián, y con ya sabiendo desde un inicio que los Television Man eran unas de las razas más sospechosas a diferencia de las otras, pues sus sospechas se terminaron al final confirmando, y los acabó a todos los Television Man sin ninguna otra opción al final. Pero al Chief Clockman, obviamente, a pesar de los argumentos de Sebastián, no le haría gracia y empezaría a decirle a su titán que habían sido la facción de los Clockmans bendecidos con los poderes del tiempo que tenían y que tenían que poner límites y tener un equilibrio y perdonar con misericordia hasta incluso a los traidores que estaban del lado de la alianza, como lo iban a hacer los Television Man, y con solo con tener eso claro ya harían de ese mundo un lugar mejor. Pero a Sebastián le chocaba bastante todo. Argumentaba con ya intenciones siniestras detrás de que la única manera de hacer del mundo un lugar mejor era hacer que los más fuertes y poderosos infundieran miedo a los demás y que así se logre una paz, pero ya era tiranía y hasta de quitarles sus derechos a los demás, por lo que por más que el Chief Clockman le insistiera en que arreglara su error y aprendiera de él, a Sebastián con la oportunidad él ni hizo caso, por lo que el Chief Clockman se hartó de su insolvencia y con su gran poder activaría una especie de hechizo el cual terminaría por someter a Sebastián con el objetivo de encerrarlo en una prisión bajo tierra para siempre, donde sus poderes y intenciones siniestras serían desterradas y selladas con un portal y unas manos gigantes de energía. Sebastián se medio arrepentiría, pero ya era tarde, y antes de ser encerrado por el Chief Clockman le diría que le demostraría lo que de verdad realmente era siniestro y que sus decisiones que había mencionado estaban mal y que volvería él arrastrándose hacia él con una promesa para luego finalmente ser y quedar en aquella prisión encerrado para siempre. Eso creían. Desde ese momento el nombre de Sebastián había quedado en el pasado atrás para luego llamarse como todos lo conocimos cuando lo vimos por primera vez en la serie, como Sinister Clockman. Después el Chief Clockman le ordenaría al resto de Clockmans de que con el espíritu de Benjamin le construyeran un nuevo cuerpo de titán a él para que fuera el reemplazo de Sebastián, y que el mundo quedaría en pausa hasta que terminaran el cuerpo para Ben, y así fue. Tardó bastante, pero al final desde ese día Benjamin y su nuevo cuerpo finalmente terminados nacerían después de un duro trabajo, y ahí sería donde con el poder, el gran poder que realmente era único y muy poderoso de Ben, después de quitar la cúpula aquella de energía en esa zona y que el tiempo volvieran a estar en adelanto, la historia retrocedería y sería reescribida por el propio Benjamin, no creando líneas alternas sino manteniendo todo igual, solo que desde el comienzo, en vez de ser Sebastián el que apoyaría a la alianza en la guerra contra los Toilets, sería Ben el cual, a pesar de no ser el original titán de su facción, terminó al final con su gran potencial, convirtiéndose en la última gran esperanza de salvar todo el multiverso de las garras de Sinister Clockman. Terminando el capítulo con una escena de Mr. Clockman alias Dome Studio, el agente secreto de este universo, llegando a la torre de los Clockmans de forma que aún no entiendo del todo, para hablarle a alguien, muy posiblemente tal vez a Sebastián, que estaba encerrado, sobre si quería refuerzos. Terminando este episodio de Skibidi Toilet Multiverse, la verdad fue uno de los capítulos, según mi opinión, más buenos e importantes de toda la serie, por ser literalmente la precuela de todo lo que conocíamos, mostrándonos el origen de Sinister como el de Benjamin, siendo algo muy épico y importante para comprender mejor el lore de la serie y su gran historia, por lo que sí fue cine absoluto. Realmente de verdad espero que les haya gustado este video, puesto que me costó lo suyo y es el más largo hasta la fecha, y que le meto mi esfuerzo y compromiso, así que les agradecería mucho si dejaran su like, se suscribieran si no lo están todavía, y que apoyen mucho el video, porque en serio lo tenía planeado como el más ambicioso de mi canal hasta ahora. Así que en fin, gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos hasta el próximo video. Chao, se cuidan.